Qué cosas chévere. buenas que nos ha facilitado esta nueva situación, esta normalidad que tenemos es este reencuentro. Sí, a través Qué de estos bueno, de medios. verdad, qué bueno Bueno, escucharlas, qué bueno que estén acá. no, bueno, me parece, yo te escribí por ahí por el chat mientras escuchaba a la doctora Vicky y es una iniciativa excelente, excelente porque, como tú bien dices, los patólogos llegamos hasta donde los demás no pueden llegar, tal cual. Sí, sí. Y bueno, Bueno, Carlos, comenzamos. Sí, yo creo que ya es hora de Eh, comenzar, doctora. Sí, les quiero dar la más cordial bienvenida en mi nombre y en nombre del doctor Hugo Farté, director de posgrado de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela. Esta noche contamos también con la presencia, considero que muy valiosa, del doctor Ángel Villasmil, quien es investigador docente de la Universidad Central de Venezuela, muy abocado a todos los aspectos de inmunopatológicos y que actualmente está trabajando con la UNICEF y también tiene algunos proyectos pues, de investigación en relación con este virus. A ver, ¿qué nos motivó a esto? Es bien sabido por todo el gremio médico que día a día pues tenemos todo un boom, todo un bombardeo de información de todos los aspectos clínicos, de todas las complicaciones que se presentan ante esta patología. Pero, ¿qué es lo que va más allá? ¿Qué es? Y como bien lo dice el título de la presentación, qué es lo que nosotros vamos a ver bajo el microscopio. De verdad que estoy muy contenta con la participación que tenemos, estoy muy agradecida con la colaboración y la iniciativa también y el empuje del doctor Carlos Cabrera. El doctor Carlos Cabrera es nuestro residente de segundo año de posgrado de anatomía patológica. De verdad que muchas gracias. Espero que podamos hacer un aporte en algo tan novedoso, en algo que es el día a día, y qué emoción de verdad poder participar en algo que simplemente está en el tapete y que quizás apenas es que estamos comenzando a observar esos cambios, que muy probablemente o se van a modificar, perdón, o se van a extender a otros órganos, como bien nos los va a explicar Carlos, en qué estamos y para dónde vamos. Bueno, Carlos, de verdad que te dejo la presentación y bueno, mucho éxito y adelante. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por contar con su tiempo en nuestra presentación. Como bien la doctora mencionó, hoy vamos a hablar acerca del COVID-19 y acerca de cómo nosotros, los patólogos, lo vemos bajo el microscopio. Sin embargo, la patología, como sabemos, no es solo la parte microscópica, también hay hallazgos macroscópicos que tenemos que describir. Y bueno, ¿por qué no iniciar? De nuevo, agradeciendo la presencia de todos ustedes a medida que se vayan uniendo. Ok. Sabemos que toda esta situación del coronavirus, el nuevo coronavirus, inició en diciembre de 2019 con la identificación del SARS-CoV-2, que es el agente etiológico, y de la COVID-19. A partir de ahora ya sabemos que COVID-19 es el término que se va a usar cuando estamos hablando de la enfermedad que ocasiona el SARS-CoV-2. Para el 29 de julio, la Organización Mundial de la Salud ya mencionó que hay 16 millones de casos globalmente. En Venezuela, para el 29 de julio, hay 16.000 casos. Ya para hoy, incluso la cifra subió a 18.500 casos. Entonces, es una enfermedad que está cambiando el estilo de vida de toda la población y todo el personal médico de cualquier área, le puedo garantizar, está haciendo grandes esfuerzos para brindar una respuesta rápida. Esa respuesta rápida se va a expresar pues en la gran cantidad de estudios e investigaciones que están surgiendo a lo largo de todos los países. Tenemos estudios desde el área de medicina interna, de áreas de salud pública, vemos que incluso obstetricia y ginecología deben hacer estudios con respecto a esta enfermedad y cómo va a afectar el feto, el área de pediatría y obviamente anatomía patológica pues también debe tener un estudio, debe
a captar estas medidas y proporcionar la información que nos ayude a dar una respuesta eficaz y rápida a este problema que tenemos en todo el mundo. Vamos a ver que hay muchísima bibliografía con respecto a todos los hallazgos en autopsias, biopsias que se pueden tomar, y en este seminario lo que queremos hacer es una recopilación y revisión de cada una de esas bibliografías para hacerlo más compacto, más preciso, definir los términos anatomopatológicos adecuados y darles una respuesta de qué es lo que se ha estudiado hasta ahora en anatomía patológica. Los diagnósticos histopatológicos sabemos que debemos darlos en tres, o basarlos en tres categorías, o en tres métodos diagnósticos. Tenemos las tinciones de rutina, que es la hematoxilina y eosina, y algunas veces podemos utilizar tinciones especiales, por ejemplo, para evaluar la fibrosis pulmonar. También tenemos el estudio de inmunohistoquímica y la microscopía electrónica. En estos tres nos fundamentamos y nos basamos en el momento de hacer el diagnóstico histopatológico de esta enfermedad tan interesante y tan moderna y nueva. En todos los trabajos que vamos a examinar el día de hoy, todos los pacientes fueron confirmados mediante el uso de un PCR de transcripción inversa. Las autopsias sabemos que están hechas en un ambiente de alto riesgo. El COVID es un agente etiológico de riesgo biológico tipo 3, quiere decir que hay emisión del mismo o contagio del mismo mediante aerosoles, y por lo tanto esto hace que debamos tener unas medidas muy particulares en la sala de autopsia. No solo el equipo médico, sino la sala de autopsia también tiene que tener condiciones especiales para atender estas emergencias, y por lo tanto vamos a ver que muchos de estos trabajos, o al inicio de esta enfermedad, la evaluación de los órganos fue por técnica de Rokitansky. ¿Qué quiere decir esta técnica? Una evaluación in situ. La autopsia se hace, hay apertura del cadáver y se examinan los órganos dentro del cadáver. Una vez que la tecnología pues permitió estudiar mejor el coronavirus y nos permitió pues saber cómo son los métodos de contagio y todas estas medidas que hay que tomar, las técnicas convencionales empezaron a volver a surgir, y vamos a ver que los estudios más recientes tienen estas técnicas que evalúan la mayor cantidad de órganos. Un detalle muy interesante que hay que resaltar con respecto a los hallazgos de las causas principales de muerte fueron el distrés respiratorio del adulto o la neumonía causada por COVID-19. Estamos escuchando mucho por los medios y por otros estudios que la microtrombosis y las alteraciones vasculares, pero ellas son hallazgos adicionales a la investigación de la autopsia. Realmente las causas de muerte hasta ahora han sido estas ya enfocadas directamente al área respiratoria. Y un dato que merece su propia diapositiva es que en todos estos estudios todos los pacientes sufrían de comorbilidades. Ya hemos escuchado que los pacientes jóvenes ahorita también están empezando a presentar pues aumento en la cifra de mortalidad, pero los estudios se enfocan en aquellos que tienen unas comorbilidades, y usualmente esos son los adultos mayores. Entonces pues ya tenemos allí una importante rama de que hay muchos hallazgos que se pueden o no pueden estar asociados a la enfermedad, ya que hay comorbilidades que alteran la arquitectura de los órganos. Perfecto. Los hallazgos macroscópicos que engloban todas las autopsias, o las más frecuentes que vamos a ver durante las autopsias, son los pulmones edematosos con hemorragias y consolidados intraparenquimatosos. El derrame pleural, fíjense, es variable, no en todos los casos vimos derrame pleural, más bien en algunos no hubo, y los émbolos centrales solo se encontraron en unos cuantos de estos casos. No fue un hallazgo generalizado como algunos estudios han planteado, sino que más bien fueron en casos muy específicos. Otros órganos afectados, bueno, tuvieron clínicamente lo que es la esplenomegalia, la congestión hepática, la hemorragia subaracnoidea, que esto fue un hallazgo de una autopsia, y los cambios por otras enfermedades crónicas como la aterosclerosis, que es por la hipertensión como tal. Perfecto. Aquí ya vamos con el análisis macroscópico de las piezas, y tenemos la primera fotografía de un pulmón. Este pulmón podemos ver que es congestivo, vemos que es rojo, esta superficie de cortes enrojecida, eritematosa, y en las flechas verdes está señalado un émbolo
de la arteria subsegmentaria pulmonar. Son los vasos grandes, son émbolos de vasos grandes, y esto lo encontraron en 3 pacientes. ¿Ok? Perfecto. Uno de los hallazgos que quizás nos hace falta ver y resaltar en esta fotografía, cuando la tecnología nos lo permita, pues meter la mano en la pantalla y poder examinar nosotros mismos el espécimen de la foto, podemos ver que a la palpación va a haber emisión de líquido espumoso asalmonado rojo, que es lo que realmente define un edema pulmonar. Mientras tanto, mientras la tecnología no nos permita tocar las fotografías que vemos, pues simplemente nos quedamos con la imagen de que este pulmón también debe tener edema pulmonar. Perfecto. Estas fotografías, son de hallazgos de autopsias en vivo. Y vamos a ver que en esta fotografía de la izquierda, ¿ya? En esta fotografía de la izquierda vemos unas zonas hemorrágicas congestivas en la superficie pulmonar. Vemos que tiene una división un poco en canica, dicen, que se evidencia aquí de la superficie pulmonar, y una vez que ese pulmón ha sido sometido al proceso de fijación con formol, que lo vemos en la imagen de la derecha, podemos evidenciar esas zonas congestivas alternas con áreas de fibrosis extensa que forman parches. Esta es la imagen característica del pulmón COVID en una fase temprana. El hígado tuvo cambios que no son específicos de la enfermedad de COVID-19, sino que son hallazgos muy generales a pacientes hospitalizados. En este tenemos la congestión hepática, que se va a ver como un patrón en nuez moscada, quiere decir esta alternancia de la superficie de corte en áreas blanquecinas con áreas eritematosas. Y en uno de los pacientes, como habíamos comentado, hubo hemorragia subaracnoidea, que se va a ver como esas zonas de hemorragia diseminadas, difusas a lo largo de todo el cerebro. Estos son hallazgos macroscópicos generales que hubo en las autopsias de los artículos revisados. Vámonos a nuestra parte microscópica. Esta es la primera microfotografía que les traigo. Esto es parénquima pulmonar. Podemos identificar los tabiques intraalveolares que están expandidos por la presencia de un infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, linfocitos. Y estos, a su vez, estos espacios intraalveolares están recubiertos de células que son los neumocitos y van a tener cambios reactivos. Estos cambios reactivos van a ser consecuencia de esa respuesta inflamatoria prolongada, y esos cambios van a producir un exudado fibrinoso, que es el que podemos ver en las imágenes a la izquierda, que es lo que forma el verdadero daño alveolar difuso, que es la característica clínica y anatomopatológica más importante que tiene el COVID en cuanto al pulmón, ese daño alveolar difuso agudo. Una vez que la fase aguda inicia y se prolonga en el tiempo, se va a evidenciar estos depósitos de tejido fibroso paucicelular, o sea, con menos células, que van a empezar a sustituir, y van a proliferar y sustituir ese parénquima pulmonar. Una vez que esa proliferación fibrosa sustituye la gran cantidad del parénquima pulmonar, pasamos a una fase 3, que es la fibrosis, donde ese tejido fibroso, pues, está abarcando la totalidad del parénquima pulmonar. Sin embargo, podemos todavía reconocer los neumocitos reactivos. Otro hallazgo muy importante que tiene el COVID en cuanto a la patología vascular es la vasculitis linfocítica, que es este hallazgo de la pared vascular rodeada de este infiltrado inflamatorio de linfocitos, que incluso pueden hasta llegar a penetrar la pared vascular del mismo, de los vasos. Una vez que ya sabemos eso, podemos evidenciar que, o explorando a mayor detalle citológico, podemos ver que las neumocitos, que son estas células que tenemos aquí a la izquierda, pueden formar sincitios, y estos sincitios son esta imagen multinucleada, que a veces puede hasta representar o parecerse a una célula gigante multinucleada, y eso ya nos daría un patrón un poco más infeccioso. Pero utilizando técnicas de inmunohistoquímica, las que conocemos para pulmón, como es el TTF1, que es de tipo nuclear, una inmunoreacción nuclear,
pues nos permite reconocer que estas células gigantes multinucleadas son de origen pulmonar y además utilizando marcadores para histiocitos, macrófagos, estas células gigantes multinucleadas, que es el CD68, que es un marcador, inmunomarcador de membrana, podemos ver que su negatividad, pues oficialmente descarta que estas células gigantes multinucleadas sean de origen infeccioso y más bien son la respuesta sincitial de estos neumocitos, o sea que están formando un cúmulo de células pegadas una con otra, juntando sus núcleos, y esto es la verdadera imagen del COVID-19 en los pulmones, lo cual, por cierto, no es un hallazgo que se diferencie de otros tipos de coronavirus que provocan infección en el humano. La citología, que es un método diagnóstico que expone y es el más peligroso, por así decirlo, entre estos métodos diagnósticos del procesamiento del tejido, ya que el momento de el de centrifugar el líquido se liberan aerosoles y estos son infecciosos, entonces, o infectantes. Entonces las técnicas de citología son muy pocas, se sugiere muy poco y deben ser bien controladas con una buena información clínica donde se especifique que la muestra está contaminada para que así el personal del laboratorio no se vaya a contaminar realizando técnicas de tinciones para citología. En la imagen de la izquierda podemos ver células mesoteliales reactivas pleomórficas, que son esta cadena que vemos aquí, que es una imagen muy característica de cualquier infección viral que afecte células mesoteliales. A la derecha vemos lo que habíamos comentado, los neumocitos reactivos formando un sinsitio, que es esa acumulación de ellas mismos pegándose unos con otros, y formando esta imagen de una célula gigante multinucleada, pero son neumocitos, confirmados mediante técnicas de inmunohistoquímica e incluso PCR en el tejido citológico, o en la citología. Para resumir todos los hallazgos del pulmón, tenemos el edema pulmonar, el daño alveolar difuso agudo, la presencia de neumocitos reactivos, la reacción gigantocelular, vasculitis linfocítica y la microtrombosis y endotelitis. En cuanto a otros órganos examinados, pues uno de los principales y más vinculados con los pulmones es la tráquea. En estos casos, la mucosa está erosionada, vemos que el epitelio de revestimiento está completamente desfaselado, está erosionado, y vemos un infiltrado inflamatorio mononuclear linfocítico que se expande la mucosa de la tráquea. Este puede llegar a ser también neutrofílico, no está descartado que su origen a partir de neutrófilos no se pueda dar, y él mismo puede llegar hasta la submucosa o incluso extenderse en toda la pared del órgano. El corazón es uno de los órganos controversiales, no en todos los estudios tenemos los mismos hallazgos, en unos dicen que algo es más frecuente que en otros, pero sí podemos hablar de estas microfotografías que nos ofrecen los artículos que sí las tienen. En este caso, en esta microfotografía podemos ver la expansión de esas fibras miocárdicas o el espacio del endomicio, perimicio que tienen esas fibras miocárdicas por este infiltrado inflamatorio mononuclear de linfocitos, o sea, una miocarditis linfocítica que está dividiendo y formando depósitos hialinos entre las fibras cardíacas. Estos depósitos hialinos, que pueden también ser amieloides, van a dificultar la contracción cardíaca y esto en pacientes con, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, pues empeora sus condiciones hemodinámicas. En los estudios con respecto al vaso, tenemos que pocos pacientes presentaron la esplenomegalia, pero en aquellos en los que se logró hacer evaluación histológica de ese órgano, pues vemos esta pérdida de la arquitectura normal del vaso por la disminución de la sustancia blanca, de la pulpa blanca. La pulpa blanca, como sabemos, está conformada por linfocitos T, que se van a reconocer con técnicas de inmunohistoquímica, como la que tenemos en la esquina superior derecha, que son un CD45, que nos indica o nos evidencia los linfocitos T. Esa disminución de linfocitos T ha abierto muchas investigaciones y bueno, más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso. La patología que muchos ya conocemos que está asociada al COVID, que son la formación de microtrombos. Vemos vasos pulmonares de grande y pequeño calibre que están con la formación de trombos intravasculares, y eso obviamente pues dificulta la perfusión del pulmón y por lo tanto altera el intercambio gaseoso, pero no se limita solamente al pulmón, sino que más bien lo podemos ver en vasos y capilares de otros órganos.
En otro de los artículos, pues mencionan la presencia de los neumocitos reactivos, como vemos en las microfotografías A y B, pero en este artículo en particular lo traigo a colación por los cambios que presenta el hígado. El hígado, vamos a ver que tiene dilatación de los sinusoides de la zona 3. La zona 3, recordando, es aquella que está cerca de la vena centrolobulillar, o sea, la zona menos perfundida del hígado, y además podemos ver que hay formación de micro y macrovesículas de gotas lipídicas, que eso se denomina esteatosis hepática. Entonces, en el hígado no son hallazgos específicos del COVID, pero pues tiene esas características particulares. En cuanto a en este artículo, vemos que la respuesta inflamatoria en el corazón es inexistente. Hay muy pocos linfocitos infiltrando la pared cardíaca y por lo tanto esa miocarditis linfocítica no está del todo asociada al COVID, pero es un hallazgo importante a tener en cuenta al momento de hacer una autopsia. Resumiendo, el corazón va a tener esos depósitos de amiloide y material hialino que dificultan la contracción. El hígado va a tener cambios muy inespecíficos, la dilatación de los sinusoides hepáticos de la zona 3. El riñón no va a tener cambios de ningún tipo específico, sino más bien asociados a esas comorbilidades que habíamos mencionado al principio, como lo puede ser la arteriosclerosis de la arteria renal y los capilares renales. El vaso va a tener la disminución de la pulpa blanca, la tráquea tiene una traqueitis linfocítica o neutrofílica, y el cerebro en uno de los pacientes tuvo cambios vasculares de tipo hemorragia subaracnoidea. Utilizando inmunohistoquímica, pues podemos identificar si el virus realmente está en estos tejidos o no lo está. En esta primera microfotografía estamos utilizando un inmunomarcador hacia la proteína de la espícula del virus, donde lo podemos ver que está presente, este de color marrón es la actividad o la activación de ese inmunomarcador y por lo tanto podemos decir que es positivo y está presente en el citoplasma de los neumocitos y las células respiratorias epiteliales. En la tráquea podemos ver que está también en la porción superficial, en la mucosa de la tráquea, pero es importante considerar que también llega a las glándulas submucosas de la tráquea, que son las que tenemos en la imagen de la derecha. Esta respuesta positiva de este virus allí, pues nos habla también de un poco de su tropismo. Y esta quizás es la imagen que más sorprende en estos momentos, y es la presencia del virus en las células tubulares del túbulo contorneado proximal. Podemos ver que a pesar de que es una inmunoreacción difusa, hay células que realmente tienen una inmunoreacción positiva, como esta que tenemos aquí, y eso ya nos habla de que el virus puede y está en los riñones, puede secretarse por la orina, e incluso allá hay artículos que nos están hablando de la elaboración de pruebas de orina para el diagnóstico de COVID, más que la prueba que ya conocemos, que a veces puede ser un poco más incómoda. La microscopía electrónica, que es el tercer método diagnóstico que tenemos para defendernos los patólogos en esta pandemia, pues ha creado muchas controversias, ya que el agente etiológico pues simula muchas cosas y muchos artículos vamos a ver que en un momento dicen que es una partícula viral, que se van a conocer como viriones, y en otros artículos vamos a ver que los contradicen diciendo que son organelas celulares. En esta primera microfotografía, esta es una técnica de transmisión, una microfotografía electrónica por transmisión, vamos a ver que el COVID intracelular debe diferenciarse por la presencia de una doble membrana, que es la que tenemos aquí, rodeando ese aspecto redondeado o esas zonas redondeadas que vemos aquí electrodensas, y dentro de esa doble membrana podemos ver algunas de esas espículas que se proyectan en un sentido paralelo y perpendicular, las podemos ver en los dos sentidos. Y esta es la imagen característica que debe tener el coronavirus intracelular. ¿Qué pasa en las células de los diversos tejidos de nuestro cuerpo? Que no solo van a haber partículas de viriones, sino que va a haber un retículo endoplasmático rugoso, que se ve como la imagen que tenemos aquí abajo señalado por la flecha, y vamos a ver que tiene ese aspecto redondeado, tiene ese aspecto de tener espículas, pero es el retículo endoplasmático rugoso, ya que no tiene esa doble membrana rodeando esa estructura redondeada.
Aquí vemos otra estructura que puede simular coronavirus, pero es un autofago lisosoma, ¿ok? Es una célula que está haciendo una pinocitosis, una fagocitosis, forma la vesícula intracelular y por lo tanto simula tener esa imagen de doble membrana y el contenido simula ser el virus. Pero lamentablemente, o para ventaja de descartar órganos que estén afectados, pues vemos que estas células simulan y no son realmente el virus. El virus lo vamos a ver como esta estructura que tenemos aquí señalada. Vemos la doble membrana y vemos las espículas que están dentro de esa doble membrana. Uno de los estudios pues demostró la presencia de este virus en una variedad de órganos. Los primeros a descartar o los primeros que se evaluaron fueron las células pulmonares y vamos a ver que los neumocitos están cargados tanto intracelular como expuestos extracelularmente de este coronavirus. Fíjense aquí cómo se ve. También aquí podemos ver células del tracto gastrointestinal, por lo tanto también hay excreción del coronavirus por las heces. Y vemos con mayor detalle estas últimas dos fotografías que son la letra G y la H, que a mayor aumento, porque es el detalle que ha creado mucha controversia en varios artículos, la presencia o no del coronavirus en células renales. Porque muchos estudios dicen que está presente en las células endoteliales del riñón y no realmente las tubulares, pero aquí tenemos una comparación de ambas. La G representa una célula endotelial donde vemos que las inclusiones citoplasmáticas redondeadas, negras, no se define bien una doble membrana, lo cual no permite definir si realmente es o no es un coronavirus. Y en la imagen H tenemos una célula tubular, donde para efectos del estudio podemos ver o definir mejor la doble membrana, el virión dentro de esa doble membrana y las espículas proyectándose. Además, este artículo se tomó la molestia de confirmarlo mediante el uso de inmunohistoquímica en estas muestras y pues el estudio histológico que ya conocemos. Para concluir, y quizás una parte que es lo que abre la investigación y promueve que nosotros como patólogos respondamos a estas circunstancias con la mejor disposición a realizar biopsias de múltiples órganos o incluso las autopsias, tenemos que el coronavirus puede producir infección productiva en linfocitos. Esto no está confirmado por imagen, yo no puedo confirmar ninguna de estas cosas que están expuestas aquí con una imagen porque esos artículos no las tienen y por lo tanto lo pongo por definir por esta razón, porque necesitamos ver realmente, confirmar que esto está sucediendo para nosotros darles esa respuesta a todos ustedes o dar la tranquilidad y dar esa respuesta clínica y proponer medidas terapéuticas apuntando a estas posibles targets de infección. Entonces, el coronavirus por infección productiva en linfocitos es interesante porque lo expone el mismo artículo que nos habla acerca de la infección en células renales. Ellos evidenciaron que los linfocitos que estaban presentes en la tráquea, en ese momento de la traqueitis linfocítica, estaban cargados de coronavirus. Sin embargo, no lo han estudiado del todo, no han podido definir. Hay otro artículo que también menciona acerca de la posibilidad de hacer PCR en ganglios donde ha dado positivo, pero no se sabe si es por medidas de que el virus está circulando en sangre y en el momento de la evaluación del ganglio estaba allí, o si realmente está afectando los linfocitos que estaban presentes en ese momento. El daño endotelial y el rol de los pericitos, este es uno de los daños uno de los artículos más controversiales, porque va de atrás para adelante si las células endoteliales realmente tienen viriones. Hasta ahora se ha demostrado que no, excepto por el artículo del doctor Ackerman, el cual pues él sí dice que sí está presente el daño endotelial por la infección directa del coronavirus, pero el doctor Lexia de la Mónica Van den Bos han demostrado que en los pericitos sí hay infección por el virus del coronavirus y por lo tanto ellos, que son células que están en la estructura del vaso, son los que se están infectando por el mismo y no las células endoteliales. Sin duda hay una respuesta inflamatoria importante a nivel de las células endoteliales, pero no se puede definir todavía si es porque el virus está entrando en ellas o es por el desbalance de la citoquina que está circulando y ese acceso que tienen las células endoteliales a esa exposición.
El colangiocito y el hepatocito con infección productiva, bien sabemos que las células endoteliales hepáticas no tienen el receptor de el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, porque esas células endoteliales no lo expresan en su mayor concentración. Esta falta de ese receptor, que es el target del virus, impide que estas células sean realmente las que se estén infectando por él. Pero hay otros artículos que todavía no han sido expuestos del todo, no se han publicado oficialmente, están mencionando o mencionan que los colangiocitos y los hepatocitos tienen una expresión específica de esa enzima convertidora de angiotensina 2, que es el target del virus, y por lo tanto explicaría que en esas células sí puede haber depósitos de viriones intracelulares. Entonces, pues el daño hepático todavía no se puede ni descartar ni confirmar si realmente existe. Posibles daños en la circulación de la glándula suprarrenal, esto sí está bastante evaluado, que el daño endotelial en la glándula suprarrenal va a hacer que esta glándula disminuya su actividad, y sabemos que fisiológicamente ella se encarga de producir cortisol. El cortisol se ha demostrado que es una manera de controlar la infección en el virus, o en el pulmón, perdón, y por lo tanto que la glándula suprarrenal, que está permitiendo que esa respuesta inmune no vaya a ser excesiva, no vaya a provocar más lesión que bien, pues se está lesionando por el coronavirus por un daño endotelial, y por lo tanto, pues ya sabemos que hace un círculo vicioso en que esa inmunoreacción no está controlada, o existe la tormenta de citoquinas, y por lo tanto se da la lesión inflamatoria pulmonar, que sí está confirmada. Por último, la transmisión vertical durante el embarazo también es un poco controversial, no se ha estudiado del todo, pero sí podemos hablar de que ya hay artículos que han evidenciado al virus, más no han compartido las imágenes, en la cara fetal de la placenta, en el sincitio trofoblasto. Por lo tanto, ya se puede hablar de que sí hay cierta presencia y actividad viral en la placenta del feto, y por lo tanto, esos neonatos que se han confirmado positivos pueden estar siendo infectados de manera vertical durante el embarazo. Sin embargo, como les menciono, no se han compartido imágenes, no les puedo garantizar que no vaya a ser un retículo endoplasmático rugoso, y por lo tanto lo traigo es como un aporte a discutir en futuras ocasiones. Y bueno, eso es lo que tenemos de la actualización en cuanto a anatomía patológica. No sé si la doctora quiere hacer algún comentario. Bueno, no, Carlos, definitivamente felicitarte, impecable tu presentación, de verdad que muchísimas gracias por todos estos aportes que nos has brindado esta noche. Por otra parte, qué gran ventaja, ¿verdad? Tenemos los patólogos, poder ver a nuestro enemigo cara a cara. Exactamente, eso es una condición que no todos los médicos pueden decir. Los patólogos tenemos la ventaja de poder examinar a nuestro enemigo de cerca, y esa información no tenemos que guardárnosla, sino dársela al médico clínico para darle pues resultados y respuestas a todas esas incógnitas que está generando este novedoso coronavirus. Sí, por otra parte, digamos que esto es el inicio, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en el posgrado de anatomía patológica. Nuestra bibliografía, con el permiso del doctor Gustavo Parté, por supuesto, está a la orden para compartir. Estamos abiertos a los casos, ¿verdad?, a llevar nuestras propias estadísticas aquí en Venezuela. Creo que esto es un reto para todos los médicos, pero de manera particular para nosotros los patólogos. Me gustaría, por supuesto, tener la opinión del doctor Gustavo Parté, nuestro director de posgrado. Me gustaría algún comentario por parte de la doctora Vicky, de la doctora Alicia Machado, que de paso es neuropatólogo, especialista en esta área. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a esto? Me gustaría conocer un poco su aporte. Tienen los micrófonos abiertos, Gustavo. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, estamos tratando de aprovechar en medio de toda esta situación. Mantenemos la iniciativa viva de continuar con la formación, y la suerte que nos da la vida de tener residentes como a Carlos, destacado, y no ha parado de trabajar. Parece mentira, no hemos parado de trabajar, hemos cambiado la forma de trabajar, pero no hemos parado.
Muy interesante y muy actualizado lo que nos conversaste. Yo no puedo tener una expresión acerca de un conocimiento directo de pacientes autopsiados o biopsias evaluadas en casos COVID. Siempre, y el que me ha conocido sabe que soy un amante de la autopsia y en las condiciones adecuadas, que no las tenemos, por supuesto que sería súper interesante hacer autopsia, pero hay que tener ciertas condiciones que todavía no reunimos. Entonces, pero por supuesto, abierto completamente a que si tenemos las autopsias, hacemos las autopsias. Si tenemos las condiciones, hacemos las autopsias. Y abierto a la idea de que explotemos estos recursos y compartamos cada vez más lo que podamos, todo lo que podamos. Mis felicitaciones, Lorena, tu idea, todo el mérito para ti y para Carlos, por supuesto, pero reconozco públicamente que una idea gestada por ti y bueno, sorprendido muy gratamente. Muchas gracias, ha sido un placer verlo y Gracias, muy doctor. completo, muy actualizado. La doctora Alicia Queda bien. Machado, ¿por ahí, Alicia? Hola. Fíjate que Hola, ¿me oyes? Lorena, Estoy aquí. ¿me oyes? ¿Me oyes a mí? Lorena, ¿me oyes? ¿Me escucho, doctora? Mira, quiero felicitarlos a todos ustedes, al equipo del Hospital Militar y muy particularmente al doctor Cabrera por una excelente revisión que sin duda va a ser de mucha utilidad en los próximos meses para nosotros. Y quiero, si la grabaste, quiero tenerla y guardarla y revisar. Y bueno, como ya te dije anteriormente, nosotros sí hemos tenido la oportunidad de tener biopsias COVID en la Trinidad. Pocas, tenemos 2 casos que podemos compartir con ustedes y sin duda alguna estamos en contacto para seguir creciendo con este tema. Y el doctor Cabrera nos ha dado muchas luces y de verdad los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Quiero en primer lugar felicitar al doctor Cabrera por su excelente presentación. De verdad que nos dio luz en los hallazgos histopatológicos de esta patología. Yo no he tenido todavía experiencia con ninguna biopsia y por supuesto tampoco con autopsias, no nos ha llegado casos, pero sí he leído al respecto y tal cual como dijo el doctor Cabrera, la clave diagnóstica es el daño alveolar difuso exudativo, agudo en el pulmón con todas las características histológicas que él mencionó. Recuerden que el daño alveolar difuso exudativo no solamente, obedece a muchas causas y dentro de las causas están las causas virales. Esto es una manera que tiene el pulmón de reaccionar ante cualquier agente, ya sea vivo o no. Y bueno, el doctor Cabrera mostró muy bien todos los hallazgos que podemos encontrar. Yo quería hacer una pregunta y es en relación, porque fíjate que los daños en el pulmón, la parte histológica se correlaciona mucho con los hallazgos de imágenes, ya sea en la rayo X de tórax o en la tomografía. No sé si ustedes tuvieron en alguna de los casos que han podido evaluar, pudieron tener el acceso a los estudios imagenológicos. Hasta el momento, Alicia, yo he tenido ya 2 casos, en realidad es poco, 2 casos de biopsias. No hemos tenido suficiente información clínica, no más allá de decirnos que son casos COVID comprobados a través de PCR, pero sí estamos tras esa información. Sí, bueno, estamos... En cuanto a las imágenes radiológicas, hay una correlación entre la fase del daño alveolar difuso, en donde las fases iniciales son esos pacientes asintomáticos, a pesar de ese exudado, a veces es tan escaso ese exudado que no provoca sintomatología y radiológicamente pues no se ha visto ningún cambio. Una vez que empieza a establecerse esa fibrosis,
ya estamos hablando de que es una fase un poco más avanzada de la enfermedad y por lo tanto ya es un hallazgo un poco más, es importante esa correlación entre el radiodiagnóstico y la muestra de anatomía patológica, más que simplemente colocar pues COVID-19 positivo. Ese hallazgo radiológico pues aporta mucho a la biopsia pulmonar. Sí, sí, hay una correlación directa entre los hallazgos histológicos y los hallazgos radiológicos. De hecho, los pacientes, una de las cosas que están utilizando los neumonólogos y los cirujanos de tórax es el hallazgo radiológico. A veces el paciente va por otra sintomatología que no es precisamente respiratoria, como por ejemplo se están dando mucho los síntomas gastrointestinales, pero como en este momento realmente todos los médicos estamos pensando en COVID-19, pues ellos le piden una rayo X de tórax o una tomografía si el paciente puede dársela. Y bueno, se encuentran con todos los hallazgos, entre ellos vidrio esmerilado, que es uno de los hallazgos más frecuentes, y los infiltrados en parche. Y bueno, ya tienen prácticamente el diagnóstico de la enfermedad. Pero bueno, doctor Cabrera, de verdad lo felicito, muy interesante. Yo creo, Lorena, hay que seguir estudiando esta patología. Como dijo el doctor Cabrera, es moderna, es nueva, no la conocemos bien y la única forma que tenemos es, bueno, las autopsias y bueno, las biopsias, por supuesto. Felicidades. Gracias, Alicia. Carlos, en nuestra audiencia hay otros especialistas, ¿verdad? Y estoy casi segura que a ellos les gustaría preguntarte cuál es la recomendación por parte del patólogo en cuanto al manejo de estas muestras. Ok, es una excelente acotación que hay que hacer y es muy importante que todo médico conozca que la muestra que tomen de una biopsia de un paciente COVID positivo debe ser introducida directamente, una vez tomada del paciente, directamente colocada en formol. Ese formol, recordamos, debe estar preparado al 10%, pero en estas condiciones tan novedosas se ha permitido que las muestras se introduzcan en formol preparado hasta el 4%, incluso más concentrado aún, para inactivar al virus lo más rápido posible y hacer la muestra lo menos contagiosa posible. Otra de las necesidades que tenemos como patólogo o debe el médico asociar a esa muestra es, además de la identificación que siempre debe acompañar toda muestra, es colocar esa primera, el receptor de la muestra, el reservorio de la muestra, colocarlo en un segundo envase. No dejar el primer envase nada más, porque ese segundo envase permite colocar un aviso que diga esta muestra está contaminada por COVID-19 y así el equipo del laboratorio de anatomía patológica puede prepararse para manejar esas muestras. No requiere que ustedes manden un informe clínico extenso, no requiere, sino simplemente tomar medidas para proteger a su patólogo y proteger a todas las personas que interactúen con esa muestra. Quiere decir, colocarla en el formol, no colocarlo en solución fisiológica, por favor, ni dejarlo al aire libre, eso favorece la proliferación del virus. Una vez que lo coloquen en formol, ese primer envase, guardarlo en un segundo envase, puede ser una bolsa con medidas de bioseguridad adecuadas, y identificar esa bolsa o ese segundo envase con la acotación de que esta muestra tiene o es sospecha de COVID positivo. Una vez que ustedes hacen eso, pues hacen el trabajo más fácil para el patólogo, hacen el trabajo más fácil para que tengamos un informe lo más completo y más seguro del manejo de la muestra. Está muy bien, Carlos. Sí, por allí están escribiendo que si podemos colgar esto en internet, lo grabamos y va a salir en YouTube. Y repito nuevamente, tenemos el material bibliográfico, ya bastante, ¿verdad? Bastante esta participación activa que hemos tenido de médicos interesados de verdad en esta información. Estamos a la orden para esta bibliografía, para la información y por supuesto también queremos compartir pues, los casos que ustedes tengan, que lo puedan compartir con nosotros. Adelante, es la doctora Ángela Ruiz.
¡Ay, qué linda, Ángela! ¿Cómo estás Qué tú? lindo, verdaderamente. Feliz de verte. Bueno, en primer lugar, felicitar a Carlos por su excelente exposición. Por supuesto, estoy segura de que tu orientación ha sido sumamente importante, no esperaba menos. Y bueno, pues muy feliz de verlos y muy feliz de compartir con ustedes. Aprovecho de comentarles que estoy trabajando en un hospital al sur de Chile. Y en ese hospital, en verdad, este hospital ha sido un hospital de referencia para la región por COVID. Hasta ahora, excelentísimo todo lo que se ha expuesto, muy concreto y muy completo. Y con respecto al manejo de las piezas en anatomía patológica, es exactamente tal cual como Carlos dijo. Yo no sé si me escuchan. ¿Me Sí, sí la escuchan todavía? escuchamos. Sí, sí la escuchamos, doctora. Lo único que añadiría eso, porque en el hospital en donde yo estoy, es un hospital de lo que ellos llaman de alta complejidad, donde se opera una gran variedad de patologías. Y, por ejemplo, en el caso de que sean intestinos de pacientes COVID positivos, la indicación que nosotros hemos seguido acá es que tal cual, Carlos, como tú comentaste, que inmediatamente se pase a formol. Pero en el caso de que, por ejemplo, el intestino sea operado precisamente en un paciente con COVID, la indicación es tratar de, con todos los implementos de protección personal, abrir el intestino, lavar con mucho cuidado y poner a fijar por unas horas antes de manipularlo para examinarlo con detenimiento y tomar las muestras que se requieran según la patología que sea. Esto por el tamaño de la pieza, ¿no? Por eso te digo, tal cual todo lo que tú has comentado, solo que en el caso de estas piezas grandes, eso. Y en el caso de las biopsias peroperatorias, que aquí las llaman biopsias rápidas, que son los cortes congelados, pues vestirse como que vas o sea, como que con tu equipo de protección personal y manipular, porque allí precisamente es donde se pueden generar más aerosoles y donde como la muestra está en fresco, sin fijar, pudieras representar el mayor momento de riesgo para el personal que recibe la muestra y para el personal sobre todo que la manipula, tanto el tecnólogo o técnico que vaya a hacer el corte, como el patólogo que va en principio pues a diseñar la estrategia para el diagnóstico en ese caso. Y cierro, bueno, volviéndote a felicitar, Carlos, me parece que está excelente el resumen y bueno, me encantaría que siguiéramos en contacto y hacer intercambio de información porque siempre va a ser muy necesario recibirla. Felicitaciones al doctor Parté y felicitaciones muy especiales a mi querida amiga. ¿Ok? Gracias. Doctora Ángela Ruiz, qué gusto, tremendo, qué bueno saber que está bien y Sí, qué gusto y qué importante su aporte. muchas gracias. Pues sí, yo creo que también es importante que frente al auge del COVID tomemos conciencia los patólogos donde se tiene la virtud de saber qué paciente es COVID y qué no, se puede dar uno la libertad de ciertas opciones a la hora del manejo de muestras o de especímenes o de autopsia. Sin embargo, creo que es prudente que los patólogos mantengamos el alerta a la posibilidad de que cada caso que manejamos es un caso potencialmente COVID y no bajar la guardia a esperar un diagnóstico que lleva o tiene grandes dificultades para ser realizado y garantizarnos el estatus de esa muestra. Por lo menos por ahora existe cierta tranquilidad, pero creo que la medida más sana es considerar cada caso potencialmente infectante o con cierto riesgo. De acuerdo, exactamente. Eso fue lo que en el servicio de anatomía patológica se consideró que debíamos hacer al final, porque habían muestras que llegaban con la indicación de que era COVID y había muestras que no llegaban con esa indicación. Entonces hubo que decidir vestirnos todos siempre como que íbamos a trabajar con COVID. Pero claro,
en honor a la verdad, este hospital está bastante bien surtido y además de eso tenemos un representante de anatomía patológica en el equipo asesor COVID que, bueno, con mucha humildad, pero con mucho orgullo por ser venezolana, digo, en este caso soy yo, y que, sí, y que resulta que eso pues me ha permitido pues estar en contacto con los clínicos e insistirles en que yo de verdad aprecio muchísimo que ellos compartan con el patólogo y tomen en cuenta las facetas o las áreas en que el patólogo trabaja en esta pandemia en particular. Entonces, eso es sumamente importante, pero ya totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado y felicitarlos, Lorena, un abrazo, Gustavo, un abrazo, cariños a todos, a la familia y a Carlos igual, pues un abrazo grande y muchas felicitaciones. Carlos, ojalá nos sigamos encontrando por aquí. Un correo en el chat para que lo copien para las personas que estén interesadas pues, en la conferencia, en los artículos, y puedes escribir tu correo allí. Claro, claro, perfecto. Hacían una pregunta hace un tiempo de los tiempos de fijación que debe tener una muestra para estar más seguros al momento del manejo. Si uno utiliza las medidas de protección adecuadas, no es necesario pues, estar más allá de un tiempo de fijación mínimo, pero uno tiene la seguridad del manejo de que el virus está inactivado al 100%, ya a las 72 horas de que está en el proceso de fijación la muestra dentro del formol, que esté correctamente preparado. Ese es el tiempo que dicen los estudios es mínimo y el más necesario para que se esté seguro de esa inactividad. Pero, como les digo, si la muestra se maneja con las medidas de bioprotección, no es necesario esperar tanto tiempo para empezar al procesamiento de esa muestra. Carlos, tu correo, por favor, para las personas que estén interesadas pues, en compartir la información, que quieran la bibliografía, pues no tenemos problema con eso. Para que des tu correo, Carlos. Ok, bueno, de igual forma me pueden localizar con el correo carlos.david.cabrera@gmail.com. De igual forma ya lo voy a anotar por el chat. Y también pueden pues contactarme por Instagram en historias de patología. Ahí compartimos los casos que vemos en los diversos privados en el hospital que tenemos. Y pues bueno, también nos podemos contactar en los laboratorios que trabajamos, el integrante del equipo, la doctora Lorena en la Policlínica Metropolitana, el Hospital Militar, en Fénix Salud aquí en San Bernardino, también pueden contactarnos y estamos siempre a la orden para discutir y lo más importante, pues comunicar esta información entre todos porque todos necesitamos darle una respuesta a esta crisis sanitaria y entre mejor trabajemos unidos, mejor. Así es. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de verdad por este reencuentro y espero que esto haya sido de provecho para todos nosotros, patólogos, clínicos. Por ahí veo también al doctor Mata. Gracias, doctor Mata, por su asistencia. Creo que por lo pronto, si hay alguien más que quiera hacer alguna acotación, algún comentario. Yasmín, gracias. Bueno, nos veremos entonces en una nueva oportunidad. Gracias, Carlos, extraordinario nuevamente. Estamos a la orden en el posgrado de Anatomía Patológica del Hospital Militar. Ciertamente, como dijo el doctor Gustavo Partet, nos modificamos, nos tuvimos que modificar, pero seguimos y allí vamos a permanecer. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos.